Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Muy contento por poder compartirles nuevamente la palabra del Señor. En Mateo capítulo 17 le hemos estado sacando el jugo a todas las verdades profundas que hay escondido aquí. Y vamos a llegar al final, aunque les digo sinceramente, hay muchísimo más que quisiera compartirles de esto. Hay muchísimo sobre doctrina, por ejemplo. Aquí están las dos personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo, claramente visible. Está toda la escatología, al aparecer Moisés y Elías. Está todo lo que tiene que ver con las profecías cumplidas en Cristo Jesús. Está sobre la deidad de Cristo. Hay muchísimo que sacarle el jugo a esto, pero el día de hoy quiero que ustedes vean, vamos a decodificar tres códigos, tres mensajes que están codificados en la transfiguración para los cristianos de todos los tiempos, especialmente para ti que me escuchas el día de hoy. La primera cosa que vamos a aprender aquí el día de hoy tiene mucho que ver con el contexto de este capítulo. Recuerden que Jesús comenzó en Mateo 16 preguntándole a sus discípulos, en Mateo 16 preguntándole a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Mateo 16 versículo 13. ¿Quién dice la gente que soy yo? La multitud había llegado a una conclusión equivocada. Pedro dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús se alegra por eso, le dice: bienaventurado eres Pedro, y todo esto. Luego Cristo le introduce a los discípulos una idea. Comenzó Cristo a partir de ese momento, en el versículo 21, a decirles que él iba a padecer de los principales ancianos, de los sacerdotes y de los escribas, etcétera, etcétera, al tercer día, pero al tercer día iba a resucitar. Pedro refuta a Cristo, lo toma aparte, le dice: ten compasión de ti, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo: apártate de mí, Satanás. Cristo vio en Pedro a un adversario, porque estaba tratando de impedir los propósitos de Dios en la vida de Cristo. Y Cristo como que dudó que Pedro, por el contexto uno puede deducir, no lo dice el texto bíblico, digo, pero puede uno deducir por el contexto que Pedro todavía no estaba claro quién era Cristo, aunque lo tenía identificado porque Dios se lo había revelado. Aún así no había concluido, no había entendido quién era Cristo. Entonces el propósito de la transfiguración, el primer código que vamos a decodificar, valga la redundancia, el día de hoy, tiene que ver. Saludo, Eugenia Mena, y creo que la profesora Isis Vivas Cadenas, mi profesora de inglés de secundaria, que el Señor le bendiga grandemente. Mi esposa Karina también se acaba de conectar. Pero bueno, quería decirles que el primer mensaje codificado en la transfiguración tiene que ver con el contexto. Jesús tiene el propósito de revelar por fin quién es Él, para que Pedro entienda finalmente quién es Él. Ahora, con esto en mente, el primer mensaje codificado que vamos a revelar el día de hoy es: tú puedes fallar en responder a cualquier pregunta. ¿A qué escuela voy a estudiar? ¿A qué universidad voy a sacar mi carrera? ¿En qué universidad voy a sacar mi carrera? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a encontrar mi primer trabajo? Tú puedes fallar a todas esas preguntas y a cualquier interrogante que te plantees en esta tierra. Tú puedes fallar a todas las preguntas y a las inquietudes y a las interrogantes que tú te puedas plantear en este mundo. Pero no puedes fallar en responder a la pregunta: ¿quién es Jesús? Porque Jesús aquí se ha revelado claramente, no solamente a los discípulos, confirmando la confesión de Pedro y de los discípulos cuando Cristo caminó en el mar, al revelar quién era Él, y Él era más que una fachada. Recuerden cuando les compartí que a mi hijo de 2 años, una vez le pregunté, hace unas 2 o 3 semanas casi, le pregunté que de qué color era su mamá. Y él me dijo que era azul. Cuando volteé a mi esposa y la vi, ella estaba vestida de azul, y el niño no pudo entender o identificar que la verdadera esencia de mi esposa no es la ropa, lo de afuera. Jesús estaba en un ropaje humano, y los discípulos veían a Cristo como el Hijo de Dios, pero solamente lo identificaban, pero les costaba creer que realmente fuese algo mucho más especial que eso. La transfiguración tiene el propósito de revelarnos a Cristo tal cual Él es en su esencia. Así que tú puedes fallar a todas las preguntas, pero no puedes fallar en responder a la pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Si tú fallas a la pregunta ¿quién es Jesús para ti?, eso va a cambiarlo todo. Eso va a determinar tu futuro, y sobre todo tu futuro eterno. En esta tierra hay muchísimos testimonios que confirman quién es Cristo. Revisa la historia de Asia, revisa la historia de Grecia, revisa la historia de Israel, judía, de Europa, y te vas a dar cuenta que estas tres civilizaciones, o estos tres continentes, dan testimonio de que Cristo fue un personaje realmente histórico. Y tenemos el testimonio de los mártires del primer siglo que dieron su vida por el testimonio de un Cristo resucitado. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Será un Cristo que te has inventado a tu medida, a tu manera,
manera, según cómo te lo enseñó tu mamá, tu papá, tu tío. Jesús dijo en Juan 9, creo que en Juan 7, dice, no recuerdo exactamente el texto, pero ustedes lo pueden buscar, Juan 7:37, si no me equivoco, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo Jesús hablando del Espíritu de Dios que habrían de recibir los que creyesen en Él. Es decir, Jesús está diciendo, el que cree en mí, no como se lo enseñó su papá, como se lo enseñó su mamá, como se lo enseñó su abuela, como se lo enseñó el cura o el pastor o el sacerdote o el padrino o la madrina o qué sé yo, la abuelita. No, el que cree en mí, ojo, como dice la Escritura, apegado a todo lo que la Biblia dice, porque toda la Escritura da testimonio de Cristo, guardando los mandamientos de Cristo. El que cree en mí, entonces tiene el Espíritu de Dios. Genuinamente eso va a ser un cambio radical y transformador eterno. ¿Por qué? Porque va a trascender en el futuro, aunque no veas la luz aquí. Pero la Biblia dice que lo que tú hagas con esa respuesta, en este mensaje Cristo nos está diciendo, lo que tú hagas con la identidad de Cristo, con lo que comprendas tú de quién es Cristo, será determinante en tu futuro, en tu vida aquí en la tierra y especialmente en el futuro, en la eternidad. El segundo mensaje codificado, y esto lo encontramos aquí por el contexto, porque Cristo tiene el propósito de revelar su esencia a los discípulos. Mira, Pedrito, ya tú dices que yo soy el Hijo de Dios, lo has dicho 2 veces, pero en este momento te voy a mostrar qué es lo que significa. Y se mostró en toda su majestad, con toda su gloria refulgente, que abrumó a los apóstoles y escucharon la voz de Dios el Padre. De manera que Jesús revela su verdadera esencia, saca su ropaje y dice, esta no es mi verdadera esencia es esta. Esto es lo que significa ser hijo de Dios, significa ser Dios mismo. Entonces, ¿qué vas a hacer tú con la pregunta ¿quién es Jesús? ¿Sabes tú quién es Jesús? No puedes fallar en esa pregunta. Tienes que investigar si no sabes quién es Jesús para llegar a una conclusión que será determinante en tu vida. El segundo mensaje escondido en esto es que veamos que Cristo predice en Mateo 16, según el contexto del versículo 21 en adelante, que Él iba a padecer de los principales sacerdotes, de los ancianos, de los escribas, y que iba a morir. O sea, que iba a pasar por un doloroso proceso. Iba a pasar. Pero ¿sabes qué? La transfiguración fue la revelación del Cristo resucitado, del Cristo glorioso, no del Cristo sufriente. Cristo no reveló al Cristo sufriente, porque el apóstol Pedro con razón refuta a Cristo y le dice, no, Señor, ten compasión de ti, yo no quiero que a ti te pasen todas estas cosas. Pero tú no vas a aceptar el dolor, y aquí está el mensaje escondido. Tú nunca y jamás vas a aceptar el proceso por el cual estás pasando. Tú jamás vas a aceptar el dolor por el cual tú has tenido que pasar. Jamás vas a aceptar el proceso doloroso y las crisis de la vida y las pruebas fuertes y duras que has atravesado en la vida, a menos que entiendas que hay un momento de gloria en tu vida, a menos que entiendas que no todo se acaba en ese proceso, a menos que entiendas que hay esperanza en el más allá, en un estado de glorificación. El propósito de esta transfiguración de Cristo en Mateo 17 fue decirle a los apóstoles, vean, yo ciertamente voy a pasar por un momento doloroso, pero véanme a mí en toda mi gloria, en toda mi majestad, como dice 2 de Pedro 1:16, que vieron a Cristo en toda su majestad revelado. Entonces así no importa que pase por el proceso, así no me importa que pase por la cruz, así no importa, Jesús, que tú sufras, porque ese no es tu final. En pocas palabras, el mensaje codificado es, desde este mensaje de la transfiguración que quiero decodificar el día de hoy para ti, es que el proceso doloroso, la prueba dura que estás atravesando, no tiene la última palabra. Vendrá un momento donde el Señor quitará y enjugará toda lágrima, todo llanto, todo dolor de tu vida. Y en esa esperanza nos anclamos y continuamos hacia adelante. Y aceptamos los procesos. Los procesos hay que aceptarlos, porque son parte para que nosotros podamos contrastar, como dice Filipenses capítulo 3:19 en adelante, donde dice que los procesos, las vicisitudes de este siglo, de este mundo, no son nada comparable a la gloria venidera. Entonces nos tenemos que enfocar en la gloria venidera y ver las vicisitudes como algo insignificante en comparación a la gloria que nos aguarda, a la esperanza maravillosa que nos ha sido prometida. Y eso es lo que quiere decirnos en este mensaje escondido de la transfiguración de Cristo, que nosotros, que las pruebas, que los problemas, que las vicisitudes de este mundo, los sufrimientos no tienen la última palabra. Los sufrimientos de este mundo, en este mundo sufrimos, Cristo mismo sufrió. Pero Él no mostró en esa transfiguración al Cristo sufriendo, sino al Cristo glorioso.
Y lo mismo nos está diciendo nosotros en manera escondida en ese mensaje de transfiguración codificado. Nos está diciendo, acepten los procesos de la vida dolorosos. Por mucho que ustedes lloren, vendrá un día en que Dios enjugará toda lágrima y todo llanto y todo dolor, y todo será glorioso. Y podrán contrastar todas las vicisitudes y todos los momentos difíciles de este siglo con la gloria venidera que les aguarda a ustedes, y será insignificante. Verán que simplemente fue una tontería por lo que ustedes atravesaron comparada a la gloria maravillosa que tengo para ustedes reservada. Este es el segundo mensaje codificado aquí. Por eso vemos aquí que encontramos que Dios dice, óiganlo a Él. La voz que se oyó del cielo del Padre diciéndole a los discípulos, este es mi hijo en quien tengo complacencia. A Él oíd. Porque Jesús estaba diciendo, es necesario que yo sufra, que yo padezca, y Pedro no quería aceptar eso. Pero ahora tendría que aceptar que las palabras de Cristo tenía que aceptarlas, porque eso era simplemente un momento difícil por el cual Cristo iba a pasar, pero no era el final, no era lo último. Lo final es la gloria de un Cristo majestuoso revelado en todo su esplendor, y que va también a glorificar nuestros cuerpos mortales, y nos va a dotar de una gloria semejante para que lo veamos tal cual es, como dice Primera de Juan capítulo 3 del 1 en adelante. El tercer código que vamos a decodificar el día de hoy para ustedes es que en esta transfiguración el Señor se llevó a los discípulos a un monte alto, y en ese monte alto los hizo experimentar un momento de gloria, una nueva revelación de quién es Cristo. Les hizo ver un nuevo camino en Cristo Jesús, un nuevo modo de ver a Jesús. Y cuando los discípulos anhelaron quedarse ahí, Pedro, Señor, mira, ¿por qué no hacemos una tienda, una enramada aquí para que nos quedemos aquí con Moisés, Elías y nosotros? Tú y nosotros, Señor, un momento de gloria. El Señor le dice, no, tenemos que descender, tenemos que bajar. Allí se oye la voz del cielo. Allí es interrumpido Pedro para decirle, no. Estos momentos de gloria en el que tú ves a Cristo de un nuevo modo. ¿Quién de nosotros en algún momento no nos hemos sentido en el tope de una montaña, en la cumbre de una montaña, viendo lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está revelando de su Hijo Jesús, la novedad de Cristo nueva? ¿Quién de nosotros no ha experimentado eso? Pero eso es simplemente para que recibamos fortaleza. Ese es el código escondido aquí en esta transfiguración. Estamos recibiendo fortaleza cuando Dios nos permite ver una nueva verdad de Cristo en su palabra. Cuando yo leo la Biblia y encuentro verdades profundas en su palabra, y veo una nueva manera de Cristo, y conozco un nuevo atributo de Dios, y conozco mejor a Dios, y veo más y me acerco más al corazón de Dios, y veo más el carácter de Dios, y voy conociendo más de Dios a medida que voy viendo la palabra de Dios. Eso me da fortaleza para descender y atravesar el proceso doloroso hasta llegar a la cruz de Cristo. Pedro tuvo que bajar juntamente con sus discípulos. No te quedes aquí, Pedro. Se acabó el momento de gloria, Pedro. Se acabó el momento en el que vistes a Cristo con una nueva perspectiva. Ahora esa perspectiva te tiene que dar fortaleza para que te conviertas en un anunciante, en un reportero de la buena nueva. Así que desciende y ve a enfrentar el dolor, porque tú vas a ser parte de mi programa, Pedro. A ti también te han pedido y te han zarandeado. Te han pedido para zarandearte. A ti también te van a crucificar. A ti también te va a venir persecución, Pedro. Pero cuando ves a un Cristo glorioso, una esperanza maravillosa, a ti no te va a importar eso. Así que el momento de gloria te lo estoy permitiendo a ti. Por eso Cristo les dijo a sus discípulos, Mateo 16:28, algunos de ustedes no van a morir, no van a ver la muerte hasta que vean a Cristo venir en su gloria. Ya después que uno ve a Cristo en la gloria, a uno no le importa cómo va a morir, a uno no le importa la persecución que venga. Y ese es el código escondido aquí. Pero no nos podemos quedar. Imagínate si Cristo le hace caso a la petición de Pedro, una petición egoísta. Señor, quedémonos aquí, hagamos una enramada aquí, olvidémonos de los 9 discípulos, olvidémonos del mundo, olvidémonos de todo. Ni siquiera yo hubiese podido ser salvo el día de hoy, ni ustedes, ninguno. Ya estamos perdidos y condenados. Si Cristo hubiese oído, gracias a Dios que el Señor no hace caso a todas nuestras peticiones, porque muchas veces nuestras peticiones son egoístas. La petición de Pedro era inocentemente tal vez una petición egoísta, o tal vez llevado por el momento de presencia de Dios maravillosa. Estaba haciendo una petición sincera de su corazón, pero sin saberlo estaba siendo egoísta. Tal vez son especulaciones mías, pero hay una petición egoísta. Se olvidó de los 9 discípulos y se olvidó del mundo entero. Estaba pidiéndole algo a Cristo. Señor, queremos permanecer en este estado de gloria. Pero Cristo le dice, no, hay que descender, hay que ir abajo, ahí, porque van a enfrentar las pruebas duras y difíciles. Después que uno ha vivido un momento de gloria, ya uno no importa por lo que atraviese, porque uno sabe qué es lo que le aguarda. Así que
¿Quién de nosotros no vive un momento de gloria en un momento dado? Esos momentos de gloria hay que aprovecharlos y entender a interpretar a Dios, saber interpretar a Dios. Oh, Señor, me estás diciendo con este momento de gloria, con esta nueva revelación o iluminación en tu palabra, de quién eres tú, de tu carácter, de tus atributos, de tu mansedumbre, de tu compasión para conmigo. Esta nueva revelación de Cristo en su gloria, Señor, me da el ánimo para enfrentar los sufrimientos en esta vida, para aceptar el programa de Dios para mi vida, para ir hacia adelante, Señor. Te doy gracias, Señor. Y así Pedro tuvo que descender, porque si no descendía, ¿quién iba a dar el anuncio? Ahora en segunda de Pedro 1:16 encontramos diciéndole: no venimos hablándoles del poder de Dios y de la venida del Señor con fábulas artificiosas, sino que venimos a decirles que nosotros hemos visto su majestad. Y también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra hasta que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, nazca en vuestros corazones. Así que, mis hermanos, hay un mensaje escondido aquí, 3 códigos. El primero es la pregunta: ¿quién es Jesús? Tendrás que lidiar con ella a lo largo de tu vida. Jesús se muestra tal cual es. En Cristo se cumplió. Vino Moisés y Elías. Eso significa que en Cristo se cumplió la ley y todo el Antiguo Testamento. La ley y los profetas se reúnen en la persona de Jesucristo y es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Tú tienes que lidiar con esa pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Y la segunda cosa es: Jesús te promete que el sufrimiento, con este código escondido en esta transfiguración, el sufrimiento no es la última palabra, es simplemente un momento transitorio. Jesús iba a enfrentar la muerte, Jesús iba a enfrentar la cruz cruel, Jesús iba a enfrentar la persecución, pero tenía el ánimo de poder enfrentarla. ¿Por qué? Porque él sabía que ese no era su estado final, venía un estado de gloria, que era la que él estaba mostrando a sus discípulos, a un Jesús glorificado, donde recibió gloria y honra del Padre, como dice Pedro. Y en tercer lugar, el tercer código escondido para ti, aplicable para ti y para mí, es que esos momentos en el tope de una montaña que representan un encuentro con Dios o una nueva revelación, una visión fresca que nos prepara para que descendamos a la montaña y sigamos a Jesús hasta la cruz, que sigamos e imitemos a Jesús en los momentos de sufrimiento. En esta transfiguración de Cristo están estos 3 mensajes escondidos y hay muchísimos más que explorar, pero yo quiero dejar esta narrativa hasta aquí y les estoy demostrando con esta cuarta parte y final que hay muchísimo que explorar. Les digo, ahí está escondido el misterio de la Trinidad, ahí está escondido hay mucho mensaje codificado allí, pero para nosotros aplicable estos 3 principios. Que Dios les bendiga. Voy a orar por ustedes. Señor Dios, te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos dices a través del proceso de la transfiguración escondido en Mateo capítulo 17 que hay 3 mensajes codificados para todo cristiano en todos los tiempos, en todas las épocas, y eso me incluye a mí, Señor. Me dices en primer lugar que no puedo fallar en responder quién es Cristo para mí. Cristo no puede ser un personaje que yo me invente o que yo me fabrique o que yo me lo imagine. No puedo fallar en determinar quién es Cristo a la luz de las Escrituras. Debo creer en Él y conocerle como la Escritura lo revela, todo el Antiguo Testamento. Por eso Moisés y Elías vinieron en esa transfiguración, para decirnos que en Jesús se cumple todo el Antiguo Testamento. Todo el plan y el programa de Dios se cumple en Cristo. Cristo reúne todas las cualidades de Mesías, como estaba profetizado en más de 300 profecías de todo el Antiguo Testamento. No puedo fallar, Señor, en tener a un Cristo equivocado. No a un Cristo sufriente, a un Cristo doloroso, a un Cristo... No, Señor, sino al Cristo de las Escrituras. El segundo mensaje que nos dice: Señor, ayúdanos a entender, Dios mío, que tú nos dices que con mostrarnos tu gloria, tus promesas maravillosas, lo que viene adelante, Señor, al mostrarte glorificado, nos dice que el sufrimiento no es la última palabra, no es la última decisión, no nos vamos a morir con el sufrimiento, Señor, ni se va a acabar todo allí. El sufrimiento es un proceso que enfrentamos para que nosotros podamos contrastar con la gloria que viene. Y la tercera cosa que nos dice, Señor, con esta maravillosa transfiguración, es que muchas veces vas a revelarte a nosotros de una manera tan particular y tan especial, que nos hace sentir como en el tope de la montaña, como se sintieron los apóstoles. Pero no quiere que nos quedemos allí, sino que salgamos con la noticia, a enfrentar este mundo, pero sobre todo a comunicar el mensaje del maravilloso Mesías que nosotros tenemos. Por eso continuamente te nos estás revelando en tu palabra, y aun cuando podamos leer este pasaje miles de veces, miles de mensajes podemos sacar de él, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y puede alimentarnos y puede nutrirnos con nuevas verdades para que enfrentemos a este mundo.
y sea un asunto noticioso para comunicarlo a otros, como le dijiste a Pedro. No lo digas hasta que resucite, pero finalmente tendrían que ser noticieros, reporteros de la maravillosa majestad que ellos habían visto y contemplado como testigos oculares. Te doy gracias en nombre de Jesús. Amén. Tengan una excelente tarde. Eugenia Mena dice que se cortó. Stalin Rivera, Dios te bendiga. De Alen Castro Janet, Dios te bendiga. Susana Salek, Dios les bendiga. Amén a todos ustedes. Mi esposa Karina, a todos los que se han conectado, mi profesora de secundaria Isis Vivas, que el Señor les bendiga grandemente. Tengan una excelente tarde y compartan este mensaje para que muchos encuentren el mensaje codificado en la transfiguración de Jesús. Hasta luego, tengan una excelente tarde.